Hola amigos y familia, aquí nuevamente otra vez. Ya estuvimos aquí, pero no sabíamos qué era. Ya pues averiguamos y queremos compartirles. Les dijimos que nos habíamos perdido. En otro video por allí les habíamos mostrado este lugar, les dijimos que estaba muy bonito, que estaban en misa y que no queríamos interrumpir. Y por esa razón no investigamos más. Hace poquito nos platicaron qué lugar es. Y nos gustó mucho la historia, así que la queremos compartir con ustedes. Esta es la gruta de las Tres Fuentes. ¿Por qué? Porque está muy cerca. Bueno, aquí no se va a alcanzar a ver, pero en esa área verde de acá está el monasterio, la abadía que de los cistercienses, donde está el lugar donde murió San Pablo y que ya les enseñamos en un video. Entonces nosotros buscamos ese lugar y fue que dimos esa ocasión con este lugarcito que muestra esta gruta. Y en esta gruta se dice que la Virgen se le apareció a un hombre de nombre Bruno. Bruno era un hombre que se había convertido al protestantismo en el tiempo de la Guerra Civil Española. Y él quería matar al Papa porque estaba convencido que matando al Papa iba a poder acabar con la Iglesia Católica. Entonces trató de convencer a su esposa y su esposa le dijo, bueno, vamos a hacer como una novena, creo que 9 Padres Nuestros en un mes, algo así. Y acá les dejo bien la información escrita y ya tomas la decisión. Entonces, mientras tanto, sus hijos estaban jugando en este lugar y se les fue la pelota hacia esta gruta y le dijeron, papá, no encontramos la pelota se nos perdió. Y entonces al buscar la pelota, pues encontró a sus hijos que estaban ya de rodillas y cada uno orando. Y entonces de frente a él apareció la Virgen, así como la vieron ahorita en la gruta, así como está en esta imagen, con su manto y entre sus manos un libro. Este libro eran las Sagradas Escrituras y le dijo, deja de perseguirme. Es una historia muy bonita. Aquí les pongo escritas las palabras textuales porque no quiero quitarle ni agregarle nada a lo que la Virgen le dijo. Entonces, pues él se arrepintió de esta idea de matar al Papa y años después, o no sé cuánto tiempo exactamente, visitó al Papa y le pidió perdón porque pues lo había querido matar. Y el Papa le dijo, no, pues tranquilo, no hubieras acabado con la iglesia. Lo que hubieras hecho hubiera sido ganar un mártir más para la iglesia y un nuevo Papa. Así que esta es la historia de la gruta de la Madonna de la Revelación. Espero que les haya gustado. Y acá miren, este es creo que un Vía Crucis. Y allá hay otra estación. Y ahorita voy a entrar a ver qué es allá, pero creo que es un lugar de ¿cómo se llama este lugarcito? Ay, ¿ven mi mano? Esta puertita. Creo que es una cripta. Ahorita les cuento. Déjenme checar. Ya vimos, amigos, ya investigamos. Es un tunelcito de milagros. Miren, a ver. Sorprendente curación de un niño enfermo.
Milagro en televisión se replica a las tres fuentes. La Virgen de las tres fuentes. La disgrazia dei poveri sono appese in una grotta. Un momento di richiamo, i fenomeni visti scorso nel sole. Infinita riconoscenza alla Vergine della Rivelazione per nuova grande grazia. Wow, es que son muchos, ¿no? Muchos. Algunos están en periódicos, recortes de periódicos. Otros tantos fotos. Muchas fotos. Por gracia recibida el 11 de octubre de 1974. Está Jorgito anda gritando. Mira, allá Acá arriba arriba hay un listón de bebé. El 8 de febrero de 2020. Aquí hay otros. Aquí está la Virgencita de Fátima. Ay, sí. Ay, sí. ¿Qué es esto Y de acá? gracias infinitas. ¿Esto de acá qué es? Acá no se alcanza a Aparatos ver. para el cuerpo, por lo que veo. Ah, sí, como... Muletas. Sí, cosas que... Ay, no sé si se distingue. Ah, aquí. Cosas que le han venido a dejar aquí a la Virgen de aparatos que tuvieron que usar en su momento y que fueron curados, sí. Sí. Y que ya no necesitaron más. Acá más y más fotos. Damiano, 24 de enero de 2020. Acá más y más fotos de este otro lado. En el momento dice, nei momenti del bisogno ti ho invocato e tu, come sempre, mi hai ascoltato. Grazie, madre mia, familia Ciccarelli. En el momento de la necesidad te invoqué y tú, como siempre, me has escuchado. Gracias, madre mía. Bueno, acá ya habíamos visto uno de la... Aquí hay más y más y más. Es una cosa impresionante. Y yo estoy segura que hay muchos que no están. Este dice, per grazia ricevuta, Giuseppina, Roma, 11 de 1948, noviembre. Mira, aquí hay uno en el que dibujaron a ella. Sí, y acá hay otros más y más y más. San Charbel. Y acá hay otros también. Que no alcanzo a distinguir mucho. Wow. Aquí el Inmaculado Corazón de María y muchos más cuadritos de agradecimiento. Wow, acá hay más. Dice 1966, creo. Mamá, mira, aquí hay uno de la historia de lo que pasó. Ay, sí, como el de... Sí. Ah, miren, aquí vine a ofrecerle su cabello. Aquí Mira, un bordado en punto de cruz de la Virgen. Abajo Está de la historia, miren. Soy la Virgen de la Revelación. Aquí se acuerdan que les conté que estaba con sus hijos cuando perdió la pelota. Miren, acá está, ¿ves? Ajá, cómo está jugando con la pelota los niños. Cuando se encontró con ella. Aquí porque estaba él convencido que estaba en el camino correcto. Y De ser protestante. de ser protestante, sí. Y convencido de querer matar al Papa, ¿no? Aquí cuando le pide perdón al Papa, que les conté, ¿no? Aquí ha de ser cuando le dijo a su esposa, ¿no? Sí. ¿Y qué significa este? Me imagino que cuando tuvo la conversión, ¿no? Y regresó a la Iglesia Católica. Y es en el que andan en caballo. ¿Cuál? Me imagino que cuando empezó este lugar, ¿no? Sí, porque veo que tiene un rosario. Sí.
Dice aquí, totus tus ego sum María et omnia mea tua sum María gracia del bambino Jesús. Ay, es una consagrada, ¿no? Yo creo que es una consagrada. Cuando se cortó el cabello. Sí. Grazie Madonna per aver protetto e salvato la nostra mamma. Mande, ¿qué pasó, gordito? Niña de Santa. Mira, el niño. Diciembre? Sí, Ahí es. también él recibió un milagro, por eso está su foto aquí. Mira. Mami, hoy es diciembre. Ya casi. Y acá hay otros más, creo que más grandes, mucho más grandes. Vamos a seguir. Aquí hay muchos más. Yo pensé que ya habíamos acabado, pero aquí hay muchos, muchos más. Y más, y más, y más. Mira, San Pio de Pietrelcina, Maria ti converta e in gioia tutti i dolori della vita. María ti converta en gioia tutti i dolori della vita. María convierta en alegría todos los dolores de tu vida. Ok. Qué bonito. Sí, son muchos, muchos. Estos yo creo que son muy viejitos también. Y aquí han prendido muchas velas porque está muy oscurito, muy humeado. De la Virgen con Jesucito. Muchos, muchos, Y muchos. María. Este lugar. Vamos a bajar el volumen porque acá ya hay más gente que está haciendo oración. Aquí se respira una paz impresionante. Mucha paz. Bueno, Esta es de otro país. ya vamos a terminar aquí de compartirles este ratito. Aquí está el Santísimo Sacramento. Y aquí esta es otra entrada para la grutita. Y bueno, voy a enseñarles por aquí para que vean cómo se ve. Y ahí terminamos.